¿Qué tal, gente del terror? Hoy veremos las 5 mejores películas de zombies. Número 7. Película escrita y dirigida por Colin Minihan, nos narra la historia de Molly, una bailarina exótica desprevenida, quien está viviendo lo que la humanidad más temía, ya que una pandemia arrasa el mundo entero de punta a punta, dejando atrás legiones de zombies. Molly cruza el accidentado terreno del desierto impulsada únicamente por la voluntad de sobrevivir y un motivo aún mayor que su propia vida. Sin embargo, ella no está sola, ya que como un poderoso imán atrae a un feroz zombie que anhela un bocado de carne, y a donde quiera que Molly vaya, el feroz muerto viviente la sigue, y al final, si el calor no acaba con Molly, otra cosa lo hará. Número 6. Película dirigida por Colm McKenty. Cuenta la historia de Melanie, una niña que está infectada por un virus que se ha extendido por todo el mundo. Los que han sido infectados por este virus tienen un apetito aterrador por la carne humana y sus cuerpos se degradan hasta que se convierten en zombies. Melanie, junto a un pequeño grupo de niños infectados con el virus y que no comen carne humana, son la única esperanza que tiene la humanidad. Es por eso que trasladan a Melanie junto a los demás niños a una escuela en una base militar en la Gran Bretaña para poder analizar su estado. Melanie ayudará a la científica Helen, la doctora Caroline y el sargento Eddie a encontrar una cura para combatir el virus que está acabando con la humanidad. Número 5. Escrita y dirigida por George Romero, esta película ocurre en un mundo infestado de zombies y son pocos los humanos que no han sido infectados por esa plaga. Un pequeño grupo de personas refugiadas en una base militar subterránea, en donde los científicos usan a los muertos vivientes en experimentos para poder encontrar una cura a esa plaga, mientras se enfrentan a los militares que creen que la única solución para este y otros problemas es el uso de las armas, hasta que los militares descubren los terribles actos que realizan los científicos. Pero desafortunadamente, los miles de muertos vivientes que se encuentran en la superficie logran entrar a la base militar subterránea, y los que se refugian allí tendrán que buscar la forma de sobrevivir. Day of the Dead. Número 4. Película dirigida por Wes Craven. Narra la historia de Dennis Allan, un antropólogo que realizó sus estudios en la Universidad de Harvard. Allan es invitado por el presidente de una industria farmacéutica de Boston para que viaje a Haití para realizar investigaciones sobre una sustancia que puede hacer que una persona se transforme en un muerto viviente y poder probar esa sustancia vudú para poder crear un poderoso analgésico. La doctora Marielle Duchamp ayuda a Allan explicándole los secretos del vudú. Sin embargo, Allan es amenazado por el jefe de los temidos Tonton Macuse, quien es un torturador y poderoso brujo, haciendo que Allan aprenda que la muerte no es el final, sino que solamente es el inicio de su viaje al infierno. The Serpent and the Rainbow. Número 3. Película dirigida por Marvin Crane, narra la historia de Michael, quien llega a Berlín para visitar a su exnovia Gaby en el peor momento posible, ya que un virus terrible comienza a propagarse por toda la ciudad a un ritmo bastante acelerado, convirtiendo a las personas en maníacos homicidas sin sentido que tienen un apetito voraz por la carne humana. Gaby no se encuentra en casa, sin embargo, conoce a Harper, una aprendiz de plomero adolescente que trabaja en el departamento de Gaby. Juntos logran defenderse cuando hordas furiosas de personas infectadas entran al edificio. Michael y Harper tendrán que hacer todo lo posible para poder sobrevivir
y se necesitará de toda su habilidad e ingenio para salir del edificio y poder encontrar a Gabi. Número 2. Película dirigida por Sang Ho-yeon. Cuenta la historia de Sok-woo, un padre que debido a su trabajo no tiene mucho tiempo para su hija So-ang, pero realizan un viaje abordando el tren de alta velocidad KTX que los llevará de Seúl a Busan, la ciudad en donde se encuentra la madre de So-ang. El viaje empieza sin ningún problema, pero cuando una chica comienza a tener síntomas extraños y pierde el control, las personas que se encuentran a bordo del tren se dan cuenta de que tienen entre ellos un virus zombie. Todas las ciudades entran en pánico por el nuevo virus, mientras que los pasajeros del tren lucharán con todas sus fuerzas para intentar sobrevivir a la infección que se extiende por toda Corea y así salvar sus vidas y las de sus familias. Número 1. Película dirigida por Zack Snyder. Narra la historia de Anna Clark, una enfermera que vive pacíficamente con su esposo, pero a la mañana siguiente se sorprende a ver que el mundo ha sido invadido por muertos vivientes que buscan acabar con la raza humana, y Anna es una de las pocas personas que han conseguido sobrevivir a esa tragedia. Anna se topa con un oficial de policía llamado Kenneth, y cuando van buscando refugio conocen a un pequeño grupo de personas que también se mantienen con vida. Ellos deciden que lo mejor que pueden hacer es refugiarse en el centro comercial Crossroads, en donde lucharán para repartirse los víveres e impedir a toda costa la entrada de los zombies al lugar. Pero se dan cuenta de que no pueden quedarse por siempre dentro del centro comercial y diseñan un plan para poder escapar y salvar sus vidas. Estas son las mejores películas de zombies que puedes encontrar. Pero si aún no estás satisfecho, mira este video de películas de terror que no son muy conocidas pero que son muy buenas. Si te gustó el video dale like y no olvides suscribirte, tendrás videos todos los viernes. Adiós y que tengas un buen viernes de terror.